Y bueno, no sé si hay bastante, yo creo que hay para bastante debate, tanto desde la propia analogía como en la conexión con la teoría ecológica de la percepción o de la percepción directa. Pero no sé si alguien se lanza o alguien quiere comentar algo o alguien tiene ya alguna pregunta, duda. ¿Alguien se anima? Yo creo que voy a ser el primero que me voy a lanzar y por favor ayúdenme a entender esto. Gracias a ambos por las presentaciones y en la medida en que iban conversando y en los conceptos que estaban manejando o que se nos estaban dando, me vino a la mente algo que recientemente nosotros estamos haciendo aquí en la universidad y es que estamos conectando, y van a ver por qué la conexión de eso. Estamos conectando GPT, tecnologías de GPT a, a máquinas, específicamente a robots. Y entonces lo que estamos tratando de ver es cuál es la realidad que se está produciendo, que se está dando a través. Y recuérdense que la diferencia entre estas tecnologías es que no son logísticas en términos de una proposición A, proposición B, sino que son más conectadas y tratando de entender lo que se da. Lucas, cuando estabas hablando, una de las cosas que estábamos teniendo es que podíamos ver visualmente cuando el aparato se estaba moviendo, cuáles eran los objetos que se estaban percibiendo y cómo llegaban, y la relación que se daba y cómo la máquina actuaba de una u otra manera, dependiendo de, sin nosotros darle las condiciones de cómo actuar. Inmediatamente eso me está empezando a venir a la mente. Cuánto esas percepciones y esas realidades que se le están a esta tecnología digital, y voy a utilizar sin las connotaciones necesarias de una inteligencia digital, um, a cómo el mundo está siendo percibido. Y entonces las dos palabras de funcionalidad y de relación y campal, hasta qué momento, en la medida en que las cámaras, y en este caso este objeto, nosotros le tenemos a 16 cámaras conectadas, de manera de que pueda tratar de ver lo más posible alrededor. Y entonces uno ve como en la medida en que los objetos van apareciendo, se van construyéndose, es una realidad campal que va apareciendo, cuáles son las funciones que se dan, cómo ese sistema ecológico que Gibson menciona y maneja se da. Entonces mi pregunta es, estamos, para mí, eh, estamos hablando de un tipo de la realidad, de conocer la realidad a través de las estructuras y sus funciones y su interrelación, no como un objeto definido y predefinido, sino como una reacción a. Y es eso lo que está tratando de quizás Gibson decir, bueno, el animal reacciona en la medida en que se va dando, el campo se va abriendo, las funciones entre los distintos objetos que se nos presentan y reaccionamos o razonamos en función de ello. Disculpen un montonero de palabras así, pero lo interesante de la exposición de esto es la apertura que al menos a mí me da en algo concreto de lo que yo estoy trabajando. Gracias. Entonces, no sé si tienes algún comentario, Lucas, en términos de lo que Gibson está presentando en términos del animal y quizás lo que se presenta en otros campos, que no solamente es el campo de la psicología. Sí, mira, se me venía con lo que estabas comentando, dos cosas. Em, Porque, claro, cuando yo empecé a revisar esto de la teoría de la percepción ecológica de Gibson, claro, es muy interesante, pero también hay que entender la perspectiva desde la cual se está posicionando. Porque, claro, como yo dije en un principio, él empieza justamente desde esta base ecológica. Pero, claro, que empiece desde esta base ecológica no significa que tengamos que tirar por tierra, por ejemplo, toda esta otra base que es más neurofisiológica, si se quiere decir así. ¿Y por qué lo pensaba? Por el tema de lo que tú hablabas recién de las cámaras y cómo esas cámaras están conectadas para de alguna u otra manera percibir eso que en el medio está encontrando, ¿no? Porque claro, si nosotros empezamos, por ejemplo, a analizar o a mirar como a nivel de neurociencia, por ejemplo, la
la, la visión, ¿no? Cuando hablamos de la visión, evidentemente que si lo vemos en un nivel más físico-químico, por supuesto que hay ciertas longitudes de onda que llegan a nuestros receptores. Por supuesto que llegan a nuestros receptores y que luego pasan a través de lo que se conoce como núcleo geniculado lateral, que es una estructura que está en el tálamo posterior, y que es una estructura que está muy asociada a la memoria. Y esa estructura lo que hace, por ejemplo, es discernir o discriminar la preponderancia de un ojo frente al otro cuando yo miro una imagen determinada. ¿Vale? Y luego de eso, con esa información que ayuda a facilitar un poco la detección del estímulo, se conecta con la corteza visual primaria y con la corteza visual secundaria. Entonces empieza a haber una serie de conexiones sinápticas a nivel cerebral que, que van generando de alguna u otra manera por ejemplo, nuestros ojos se ajusten para percibir mejor o no percibir mejor, que nuestros ojos conecten con, por ejemplo, nuestro cuello. O sea, que esa información se conecte con nuestro cuello para que entonces yo tenga que girarlo. Entonces, claro, tenemos como dos partes de donde mirar la cuestión que creo que también son importantes de esto que tú planteas. Una es la que plantea Gibson y otra es la otra, que creo que son complementarias, porque evidentemente cuando yo estoy percibiendo, yo no percibo un dibujito así que llega a mi ojo, ¿no? Entonces, creo que un primer punto de reflexión importante para eso que tú planteas es ir mirando desde dónde estoy posicionando digamos, la observación y por tanto comprender también no solamente la percepción así dada para el animal, digamos, como se siente que las cosas están allí sin más, sino también cómo hay un procesamiento que justamente me hace sentir que las cosas están allí sí, sin más. Que son dos caminos que podemos darles dos vueltas, pero que en el fondo yo creo que lo interesante y la reflexión sería cómo articulamos eso, ¿no? Ya no, y definitivamente tiene todo el sentido conectar los dos, pues no podemos mirar. Ciertamente la visión, y si recuerdan en algún momento haber leído que uno de los saltos biológicos más grandes que pasó en la historia de, de nuestro planeta fue en el momento en que los seres pudieron empezar a ver. Y el hecho de que la visión inmediatamente, de acuerdo a algunas cosas que he leído, salta el nivel de evolución que existe en los organismos. Y entonces se da mucho más complejo. ¿Y qué es lo importante de la visión? Y de allí, por eso el experimento que nosotros estamos trabajando, de ver qué le agrega si le empezamos a dar al, al, a estos objetos digitales, visión y conectarlos con la parte neural, que en nuestro caso serían las neuronas que se conectan o los GPT que conectamos uh, a ellos. Pero es fascinante, o sea, y gracias por esas dos conexiones, definitivamente. Y lo otro que a mí me suena es cómo lo conectamos eso con la analogía. En este caso, puedes aprender de la realidad. Es realmente el animal está percibiendo, en qué sentido lo percibe, cómo la reacción es reacción versus no reacción. Ahí creo que es la parte donde yo me gustaría en algún momento atar. A no ser que Lucas quiera proponer una conexión de la neurología con a su vez la conexión entre la percepción directa y la participación del sistema nervioso, si no le doy la palabra, bueno, le damos la palabra a Nacho por orden de petición. Sí, yo plantearía así como lanzando un poco que habría que entender que creo que subir y se posiciona más desde esta óptica como de Gibson, ¿no? Desde esta óptica que es más ecológica. Y es como este ejemplo típico que se da cuando se habla de esto y que también Gerardo lo planteó en la sesión pasada, ¿no? Y esto, claro, si cuando abro la puerta, si empiezo a ver los músculos, qué sé yo, evidentemente, claro, como que podemos llevar la misma reflexión de alguna manera o hacer como esa comparativa, pero una relación como más profunda y más específica, pues me la tendría que pensar un poco, así que cedo la palabra. Pues Nacho, por favor. Hola, hola. Bueno, felicidades a Lucas y a Pablo por sus presentaciones, muy interesantes, muy sugerentes. Yo he apuntado varias cosas.
Voy a ir en orden cronológico. Son más que nada son dudas que intentan problematizar, no por voluntad de problematizar, sino porque para intentar resolver quizá algunas cuestiones. La primera es que, fijaos, yo tengo la impresión de que las dos cosas que se han dicho, y todo el tema del campo y todo lo que ha comentado Lucas sobre la teoría ecológica de la percepción, vale para cualquier animal. Eso empezaría con una especie de tesis problemática, ¿no? Nada de lo que se ha dicho parece ser específico de la inteligencia sentiente humana, por decirlo así. De la inteligencia sentiente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto por las siguientes dudas que me han ido surgiendo. Por ejemplo, cuando dice Zubiri que el campo tiene una estructura, ¿no? Primer plano, fondo y luego periferia, horizonte, todo eso, ¿no? Bueno, esa estructura es una estructura del campo para un perceptor, sino en función de qué podemos distinguir un primer plano, un fondo y todo lo demás. Ese tipo de distinciones que parecen internas al campo de las cosas, ¿en función de qué? Y si no pertenece a la propia estructura de la aprehensión del perceptor o del aprehensor, utilizo perceptor no en términos de percepción específico, sino del captante, del organismo que capta el entorno, si no pertenece a su estructura de captación, esa estructura campal pertenece a las cosas mismas, por lo tanto, entre cosas, entre el fuego y la madera, se da también un primer plano, un fondo y un horizonte. Entonces, no podemos admitir las dos cosas a la vez y eso creo que tenemos que ir comentándolo. Es decir, esa estructura que se nos presenta como una estructura del campo, no sé quién pone el contorno de ese campo, ¿no? ¿Quién establece los límites? ¿Quién delimita el campo? ¿Quién o qué delimita el campo, ¿no? Ahí podríamos introducir problemas. Otra cosa que tiene que ver con, claro, Zubiri yo creo que intenta como satisfacer dos necesidades que son, o dos, no sé, dos modos que parecen contradictorios. Uno es reconocer la realidad de la cosa real específica de esta cosa, ¿no? Esta cosa singular. Y el otro es, y la otra tiene que ver con reconocer constantemente que no se puede hablar de cosa singular suelta, ¿no? Ni de cosa en sí, ni mucho menos, sino que siempre desde la propia cosa brota el campo, por decirlo así, que una cosa es cosa entre cosas, etcétera, ¿no? Entonces, a la vez, busca establecer la realidad de la cosa singular y reconocer en esa propia realidad de la cosa singular su co-constitución con todas las otras cosas reales, ¿no? Y entonces, claro, lo que constantemente surge la pregunta de, en el momento en el que delimitamos una cosa singular con unos contenidos como una cosa y su realidad, su idad, ¿no estamos haciendo acaso una abstracción y una fijación abstracta? La estamos extirpando de su propio dinamismo campal, porque es cosa en función de. Tendríamos que, para digamos, como para ser respetuosos con la realidad de la cosa, tendríamos que utilizar como parte de su explicación o su descripción o de su comprensión todo el conjunto de relaciones posibles que podría mantener o que mantiene. Eso por otro lado, ¿no?
Y ya que tengo la palabra, pues paso a una cosa de Lucas. Y es que, claro, aquí sí que has hablado, Lucas, de animal ambiente, ¿no? De esa, no sé, reciprocidad o... entonces ya introducimos, ya ampliamos a lo animal en general y has hecho hincapié, como hace Gibson, en que, bueno, no hay representación, no hay construcción del sujeto de la cosa, ¿no? Pero claro, quizás sea una cosa de palabras, pero sí que se podría hablar, ¿no?, de selección. Entonces, si se puede hablar de selección, es decir, de que mi estructura aprensora selecciona, yo no veo problemático en entender que la selección que hace mi estructura tiene un carácter constructivo. Es decir, que se organiza esas totalidades en función de mi estructura. Y por lo tanto, otro aprensor organiza las totalidades de su percepción en función de otra estructura. Entonces, que esa selección tiene un carácter constructivo. Y yo no creo que sea problemático entender que hay un carácter constructivo a la vez que esa construcción se da a través de un contacto directo con las cosas. No veo que, no sé por qué, no sé por qué hay que huir y establecer un puro contacto directo. Yo creo que puede haber un contacto directo, si la teoría del contacto, que es la que establece esta gente de Dreyfus y estos, como crítica a las teorías representacionales. Sí, hay un contacto, pero ese contacto es un contacto a la vez selectivo. Y por lo tanto, si es selectivo, deja fuera cosas, extrae otras del ambiente efectivo, pero esa extracción o esa selección tiene que organizarse para el perceptor en forma de totalidades. Por lo tanto, hay un carácter constructivo. O lo habría, que siempre va a ser un carácter para la acción, efectivamente, para la acción del cuerpo, ¿no? Es lo que se llama ahora en acción. Entonces, bueno, yo empezaría un poquito por esos tres asuntos. Pablo o Lucas, ¿queréis decir algo al respecto de Lucas, si quieres, adelante, que te he visto sentir y ahora... Yo solo Sí, una cosa Aún. ahí, dale. una Sí, venga, cosita Pablo. nada más, una cosita, solo eso. Yo creo que es que hay que diferenciar, y lo está diciendo Zubiri todo el rato, que no es el campo perceptivo, que es el campo de realidad. Es lo único. A partir de ahí, estamos todo el rato hablando del campo perceptivo. Sí, pero es que está utilizando como análogo el campo del Claro. perceptivo. Porque el Entonces, lenguaje nos limita. ¿Cómo hablamos de otro tipo de poniendo un actualización? ejemplo de un campo de realidad y Hombre, de una cosa en un campo de realidad. mi propia realidad, no la corporal, sino el mí mismo. Es una realidad que a su vez está en el campo. Ya, es muy Bueno, difícil de hablar de ello. Claro, ¿cómo hablo yo de eso? La pregunta por el agente hace que yo sea un mí, un me. Para mí, pero es una investigación mía, no tiene nada que ver. No puedo defender esto largamente, pero desde luego no podemos centrarnos solo en el campo perceptivo, aunque me parece fundamental, importantísimo y una base desde la que trabajar. Y por lo tanto, eh, termino con una frase. Yo no he venido a vender ningún libro, he venido a aprender. Así que hablemos. Lucas, tienes la palabra. Sí, sobre lo último que decías, Nacho, claro, yo pienso que por la lectura que he hecho de Gibson, yo no pienso que él reniegue de que hay una selectividad, de hecho yo creo que él considera que de hecho sí la hay. Ahora, lo que no se construye sí es una representación. Cuando él habla de la percepción, dice que la percepción es un proceso de construcción de representación, como creían de alguna u otra manera las teorías más clásicas, ¿no? Entonces yo creo que habría que matizar que cuando él habla de construcción, habla de construcción en el sentido representacional. Pero claro, evidentemente
podemos utilizar la palabra construcción si así lo queremos o podemos encontrar una que sea más adecuada. Creo que eso habrá que verlo. Pero por supuesto que en el momento en el que hay un acto perceptivo, hay una discriminación de unas cosas por sobre otras, ¿no? Porque, y ahí creo que se conecta con lo que era esto de si es el campo perceptivo o es el campo físico. Claro, porque aquí Gibson está hablando del campo perceptivo. Y Zubiri, por más que meta cosas ahí de que es el de la realidad, él está hablando del campo perceptivo. Su libro se llama Inteligencia y Logos. O sea, él no está elaborando y muchos de aquí que conocen un poco el tema de la analogía, de la realología como dos momentos, creo que no es necesario como repetir o dar una vuelta como para comprender en qué momento también nos encontramos, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que plantea Zubiri propiamente tal y lo que estaba planteando precisamente aquí. Porque claro, de hecho, si pensamos en el campo perceptivo, hay una similitud entre esto de que el centro, de que la periferia, de que el horizonte, hay una especie de similitud con lo que plantea Gibson, porque Gibson cuando habla de la visión, él plantea que hay gradientes de textura en el campo visual. Entonces, claro, yo si estoy mirando aquí, por supuesto que veo mucho más claro esta parte. Y hacia los lados voy viendo cada vez un poco más difuso, hasta que hay una parte en la que me limito. Si yo pongo mi cuerpo de lado aquí en la pieza, hay otras cosas que voy a ver, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué digo eso? Porque de alguna u otra manera creo que hay que ser rigurosos con la distinción que estamos haciendo entre cuando estamos hablando de campo perceptivo y cuando estamos hablando de campo de realidad. Porque claro, si es que yo tuviese que hablar de campo de realidad, pues entonces no sé si me iría a leer a Gibson, ¿no? Porque claro, evidentemente él necesita, y de hecho empieza hablando del campo de realidad. Gibson empieza hablando de las Ojo, condiciones Lucas, y que perdona hay en el mundo. perdona que te corte, pero quiero decir, si el campo de perceptivo es un campo de realidad también. Es decir, es que al final el problema es que aquí se imbrincan todas las cosas. Y hay que hacer las distinciones, pero, es decir, al final, como sujeto perceptor, por decirlo así, entre otros, entre cosas, ahí aparece un campo perceptivo, si bien, pero como realidad también lo es. Entonces, yo lo que intentaba decir, básicamente, eso son especificidades, pero eran dos cuestiones. La primera es, si todo el análisis del campo es un análisis referido a un aprensor que posee inteligencia sentiente, una estructura de inteligencia sentiente, esa es la primera cuestión, o si es aplicable a toda realidad en contacto con toda realidad o en su defecto a todo organismo vivo en relación con su entorno. Eso por un lado. Y eso en el fondo eso es lo que más me preocupa saber. Porque, claro, si toda esa estructura del campo es una estructura para la aprehensión primordial de realidad, como se ha dicho, entonces yo creo que estamos en el momento no lógico, y si estamos en el momento no lógico, se toca con el campo perceptivo sin ningún problema. Mm. Pero ahora yo creo que sí sería importante porque ahí entiendo que tu pregunta es si esto corre solamente para los animales o si corre, o sea, si corre para los animales en general o si corre solamente para el ser humano. Pues yo creo que lo del campo perceptivo corre para todos los animales, porque todos los animales tienen percepción. Ahora, ¿qué diferencias habrá entre una forma de, digamos, de percepción de un organismo y otro? Pues creo que ahí ya habría que ir a estudiar otras cosas. De alguna manera habría que ir a investigar cómo los animales van siendo sensibles a diferentes estímulos o qué diferencias hay entre diferentes animales, porque, claro, podemos hablar de esta percepción ecológica como algo global o más general, pero luego cada organismo en esa información que percibe del entorno también tiene especificidades diferentes. Por ejemplo, si miran los ojos de un gato, el ojo del gato es más alargado hacia arriba, en cambio el nuestro es redondo. Entonces, evidentemente eso hace que nuestro campo perceptivo en términos visuales sea diferente a como por ejemplo es el de un gato, ¿no? Entonces creo que ahí habría que profundizar un poco. Enrique, ¿tú quieres decir algo en esta línea?
Pues bueno, a mí, o sea, me parece muy interesante la intervención de Nacho y bueno, en cierto modo arroja algunos problemas que yo también me estaba preguntando a mí mismo. Yo quería hacer mención a dos cuestiones. Una que me ha gustado mucho es la idea de funcionalidad de lo real, ¿no? Como idea basada en variables y o sea, en la noción de variables, ¿no? Todas las cosas son variables en el campo de la realidad, dice Zubiri. Y por otro lado dice que ¿qué es la funcionalidad? La funcionalidad es dependencia. Bueno, pues entonces tenemos variables que dependen entre ellos. A partir de ahí se abre un campo de posibilidades, está totalmente conectado, por ejemplo, con las filosofías del proceso, con Rescher, con otros, ¿no? Simplemente añadiría que Zubiri yo creo que estaría totalmente de acuerdo que hay variables cualitativas y cuantitativas, no solo hay variables cuantitativas, por lo tanto no todo es resoluble, digamos, con sistemas dinámicos, que es un poco lo que está aquí detrás también en algunos momentos en Zubiri y también en algunas aproximaciones de Gibson, sí, pero también hay variables cualitativas que necesitamos otro tipo de herramientas no matemáticas para trabajar acerca de esa dependencia. No entiendo muy bien por qué Zubiri habla de unas cosas entre otras para luego hablar de unas cosas en funciones de otras, porque para mí que unas cosas en función de otras abarca completamente lo que se quiere decir con unas cosas entre otras y me despista un poco esa manera que tiene a veces de hablar. Y luego hay otra cosa que me despista mucho y es una jerga, un modo de usar las palabras que para mí me resulta muy confuso. O sea, cuando dice dato, dice, bueno, la percepción no se trata de una inferencia, una cosa similar, sino que es un dato inmediata y formalmente dado en la impresión de realidad. Cuando hablas de dato, de dado, siempre es a alguien. Esa es la carga, queramos o no, es la carga semántica que tiene la palabra datum o dado, que es dado a alguien. Entonces, ¿a quién o a qué? Porque si es un organismo, es difícil estar de acuerdo con esa idea de que es inmediato. Yo sé que hay un intento de. Y luego tiene una segunda problemática. Cuando hablamos de datos inmediatos, parece que estamos parando ahí la investigación. Como es inmediato, no hay nada más que buscar. Eso es lo que nos están diciendo cuando estamos escuchando, ¿no? De inmediato. No hay nada más que buscar ahí. Gibson intenta buscar, pero claro, llega la noción esta de resonancia, que no la hemos comentado, pero sería la idea que está en la base de la percepción directa. Pero esa resonancia es una idea muy vaga, qué es lo que resuena, con qué resuena, ¿no? ¿Es una metáfora o es algo, o estamos hablando de algo más físico? Y hablando también de psicofísica, como creo que Lucas ha indicado muy bien que, pues eso, que en la percepción de Gibson había que introducir la parte más psicofísica. En psicofísica siempre se estudian los tiempos de respuesta, es la base. Y los tiempos de respuesta implican siempre mediación. Implican tiempo, implican coste, implican ahí energía. Estoy yendo un poco a un tema que yo creo que me estoy repitiendo un poco, pero sí que lo veo ahí bastante claro. Entonces, ahí, por resumir eso, me encuentro muy cercano a Zubiri cuando habla de la funcionalidad, ¿sí? Cuando está, y creo que está tocando un punto muy importante, y sin embargo, con una jerga que usa a veces no me encuentro tan cercano con esa jerga de tomamos distancia, pero ¿quién toma distancia? El sujeto, pero no queremos hablar de sujeto. Algo es dado, datum, pero datum es dado ¿a quién? A un sujeto, a un organismo, ¿a quién exactamente? ¿Sí? Es dado inmediatamente. Ese es igual el problema, dado inmediatamente. ¿Sí? Esas dos cuestiones. Y bueno, indicar que sí que hay mucha tendencia ahora mismo en la neurología de la percepción, ¿sí? A tomar posiciones muy amistosas, amigables o cercanas o simpatizantes del enactivismo y a la mismo par muy lejanas de lo que es la percepción directa. Y ahí está Anil Seth, está Friston, que es uno de los neurocientíficos más famosos, está Hinton, hay un montón de gente en esa línea. Nada más que esas tres cuestiones. Gracias.
Y muy bien, ¿eh? Las dos exposiciones formidables, de verdad. Muy bien, antes de pasarle la palabra a alguien, me gustaría muy brevemente, porque tampoco quiero meterme en medio más de la cuenta, recordar un par de cosas, me corregiréis si me equivoco. La primera es que en las primeras páginas de Inteligencia y Realidad, que es el primer tomo de la trilogía, Zubiri hace ya lo que para mí es una advertencia, y es que toda la trilogía va a ser como un despliegue, un análisis de lo que en un animal inteligente es el momento de suscitación, o si se quiere, el momento de suscitación, modificación tónica, dejando fuera lo que sería el momento de ejecución del análisis. Entonces, es verdad que gracias a estos otros textos complementarios, como el de Gison, nos ayudan a recordar que en el fondo el momento de ejecución de respuesta siempre está presente, y en el fondo, en lo real, numéricamente, siempre está todo unido, pero que todo el esfuerzo de Zubiri va a ser un análisis de la formalidad de realidad, de la actualidad en tanto que realidad, etcétera, que es como ese despliegue del momento de suscitación, o si se quiere, de suscitación y modificación tónica de ese organismo que es el sinteligente, ¿no? Entonces, probablemente parte, que pienso yo, así lo vivo yo, que muchas de las insuficiencias y contradicciones que se encuentran es por este esfuerzo de decir, estoy analizando solo esta parte, ya volveré a lo otro y lo recuperaremos y lo incluiremos. Y la segunda cosa lo dejo aquí, ya paso la palabra. Eh, a mi entender, cuando Zubiri invoca la inmediatez, la invoca en la experiencia de la formalidad de realidad en la aprehensión. Y por eso hace todo el rato ese énfasis en decir, estoy hablando de la actualidad y no de la actuidad, que después en un montón de veces te va a decir, porque tiene que desdecirse continuamente. No habría actualidad si no hubiese actuidad. Entonces, las latencias que tú dices, Enrique, creo que son investigaciones que ya son científicas y por lo tanto son de las res, y por lo tanto serían a nivel, al plano filosófico, serían metafísicas, reológicas diríamos nosotros. Ahí es actuidad y por lo tanto están todas las mediaciones. Pero en este momento, que es el neológico, si se quiere desde un punto de vista netamente experiencial, si quieres fenomenológico, es donde hay una especie de vivencia de inmediatez. ¿Inmediatez en qué? En la formalidad de realidad. Así es como yo lo llevo entendiendo todo este tiempo, ¿no? Quería hacer, perdonadme por colarme ahí en medio, y le doy automáticamente. Bueno, no sé si tú querrías decir algo más, Enrique, al respecto, y si no, le damos la palabra directamente a Carlos. Sí, no, que simplemente que eso, si inmediatez se toma como experiencia de inmediatez, por ejemplo, pues igual es aceptable. Pero no lo sé, ¿por qué insistir tanto en esa experiencia de inmediatez, que al final es algo que está añadido, pero no sé si es tan importante? Yo más lo veo necesario simplemente para diferenciarlo de otras cosas como la experiencia de inmediatez de una inferencia que también las hacemos, ¿no? Y que también son conscientes. Y entonces a veces necesitamos lo que se llama, lo que dicen, bueno, diferenciar las fuentes, ¿no? Y atribuir fuentes. Y a veces unas fuentes son externas y otras son internas, vamos a decirlo así. Unas son exteriores, otras son más interiores. Y por eso tenemos simplemente una experiencia de inmediatez. Pero que es para mí eso es experiencia consciente de inmediatez. Carlos. Vale, muchas gracias a los dos y a los participantes también por vuestras aportaciones. Quisiera decir rápidamente primero a lo de Jean Paul, que lo de que estéis dándole movimiento a la inteligencia artificial es muy interesante, porque así fue como de hecho esta naciente corriente de la inteligencia artificial empezó a darse cuenta de que la inteligencia artificial podía ser inteligente, moviendo a las máquinas en vez de darles unos algoritmos hiperpotentes como el de Deep Blue o el que fuera, sino más bien que tuviesen aprendizaje en virtud de sus ambientes y de cómo se desplazan. Eso lo aprendieron muy bien los ingenieros, que el primero de ellos, Rodney Brooks, que seguro tú lo conocerás más que yo, y entonces hoy que se le esté dando, pues me parece muy bien. Y eso de hecho tiene pues un paralelismo neurocientífico, ¿no? O evolutivo, en el sentido de que, claro, nuestra corteza sensorial está al lado, pegada, no es limítrofe, con la corteza motriz. Y entonces sentimos como sentimos porque nos movemos como nos movemos. Así que eso es muy, muy interesante. Ahora bien, vamos a la parte filosófica. Y quiero rescatar lo que dijo Pablo ahora, después de que alguien participó, de que estamos hablando aquí del campo de realidad y no del campo de perceptivo, ¿no?
Yo diría a este respecto lo que se le dijo en su momento a Alfonso de la Puerta, que fue el que hizo la tesis sobre Gibson y Zubiri. En su momento se le dijo que él intentó comparar precisamente como se está haciendo en esta sesión, lo que dice Gibson con lo que dice Zubiri de la aprehensión primordial de realidad. Y lo que se le dijo fue, si está muy bien la comparación, pero habrá que, o sea, entre Zubiri y Gibson, pero habrá que compararlo en su nivel. Es decir, habrá que comparar a lo que dice Gibson en lo que dice Zubiri sobre el logos, no sobre la aprehensión primordial de realidad, porque de la aprehensión primordial de realidad Gibson no dice nada, lo que es normal, ese es el aporte de Zubiri, claro, ¿no? Entonces cuando habría que comparar a Zubiri con Gibson, sería en el campo perceptivo y no en el campo de realidad, que eso es lo que, o sea, y por eso Zubiri en este texto empieza diciendo que este primer apartado tenía que haber estado en el tomo anterior, pero que lo pone aquí porque, bueno, introduce al tema del logos, pero que es de aprehensión primordial. Entonces, ya de antemano, vamos a decirlo mal y pronto, el que hayamos comenzado comparando este texto con Gibson, pues ha sido un error metodológico nuestro, vamos a verlo así, pues para no culpar ni a Gibson ni a Zubiri, ¿no? Así ha sido nuestro. Ahora bien, dicho eso, precisamente, de cara a las preguntas, bueno, primero, ¿no? Podríamos decir, de cara a lo que ha dicho este Enrique, de lo de que es inmediato y tal, nuevamente, no se trata en este caso de experiencia de inmediatez. Eso sería desde el punto de vista fenomenológico. O sea, para el fenomenólogo, todas las descripciones, o sea, todas las explicaciones que pueda dar la neurociencia, la psicología, el psicoanálisis, lo que quieras, todo eso está puesto entre paréntesis. Y en la vivencia todo es inmediato. Y de eso no hay duda, o sea, de eso no hay duda. Pero aquí no se trata de fenomenología tampoco. Cuando Zubiri dice que lo que es inmediato es la aprehensión primordial, o sea, la formalidad de realidad y tal, lo que está diciendo es, y lo dice en el otro tomo, es que no se aprende esa formalidad mediante un acto sobre otro acto. Eso es. Inmediato no es aquí, es decir, hay que entender, ¿no? Los filósofos, como todos, como cualquier disciplina, tiene sus tecnicismos y tiene sus formas de hablar y significan algo en cada caso. Entonces, lo mejor para entender qué es lo que se dice, en este caso, en la novología o lo que dice Gibson o tal, es leer lo que esos señores quieren decir y no lo que no sé, nuestras palabras son polisemánticas y dichas en un contexto significan una cosa y en otra. Aunque se utilizan las mismas palabras, no quieren decir lo mismo. Pues inmediato no es una palabra unívoca que significa lo mismo para en todos los contextos. Y en este caso, lo que significa es que no hay un acto sobre otro acto. Eso es. Aprendemos la realidad de forma inmediata o directamente, si se quiere decir así. Aprender realidad como formalidad. Luego todo lo demás es construido, claro que sí. Y lo que puede ser un proceso está precisamente en la parte de logos, en la razón y demás, ¿no? Y hay que entender a este sentido precisamente que la noología no es psicología. O sea, me parece muy bien y para eso estamos en esta clase de seminarios, para entender puentes. Pero ojo, que los puentes no cortocircuiten. Eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, no simplemente es tendemos este cable y ¡pam! Nos da un chispazo, bueno, no importa. No, no. Es catartra gepefiken, como diría Platón, según sus articulaciones naturales. Es decir, muy cuidadito. Hay que cortar por donde hay que cortar, dice también Platón, y no como queramos. Así que si bien podemos entablar diálogos entre la noología y la psicología, hay que dejar bien en claro que una cosa es noología y que no pretende ser psicología y a la inversa. Y en ese sentido, el que psicofísicamente todo requiera un proceso, o sea, un tiempo de respuesta que se puede medir con cronómetros muy precisos y casi que atómicos y tal, eso no tiene nada que ver con la noología, ¿no? La noología es una especie de fenomenología en la que se distingue el contenido de la formalidad, algo que no hacía la fenomenología. Ahora bien, y de cara a esto dicho, en efecto se está hablando, por lo menos en este apartado, luego ya en el otro de la siguiente mes, no, se está hablando del campo de realidad, no del campo perceptivo. Preguntaba Nacho por ahí si entonces el análisis del campo perceptivo incluía solamente a la inteligencia sentiente. Pues la respuesta aquí es sí, porque de eso habla este libro. Es decir, luego ya podemos hablar del campo en general, ¿no? Y de hecho en reología hemos tenido que hablar de campos físicos de respectividad y ahí la cosa significa otra cosa, ¿no? La noción. Pero en este contexto, sí, es el campo de realidad
de alguna forma en el que se mueve la inteligencia sentiente, al que está abierto a la inteligencia sentiente, bien que es un campo de realidad de las cosas, ¿no? De las cosas. Ahora bien, tú decías también, Nacho, le preguntabas a Lucas, bueno, la distinción entre uno y otro se dará cuando haya ejemplos de campos de realidad. Pues curiosamente, en la página 36 y 37, Zubiri nos satura de ejemplos y nos da al menos 5 de campo de realidad, no de campo de perceptivo. Sucesión, coexistencia, posición, espaciosidad y espacialidad. Como mínimo, dice, no voy a hacer aquí un listado exhaustivo, ¿no? Es decir, hay que recordar a este respecto que la formalidad de realidad, entendida en este contexto noológico, significa el modo de estar, por así decir, las cosas o los contenidos. No los contenidos, sino su modo de estar. Y entonces, no recuerdo aquí qué ejemplo da, bueno, por ejemplo, cuando habla de Hume, ¿no? Que lo del tirón de la campana y que suene, ¿no? Claro, esos son contenidos, pero ¿cuál es su modo de estar? En ese caso, el modo de estar es sucesivo, ¿no? Sucesivo. Y lo que ocurre en el modo como aprendemos, sí, con inteligencia sentiente, nuestra inteligencia sentiente, el modo como aprende eso, es no solamente el contenido tirón de la campana y el sonido de la campana, sino el modo como uno está hacia el otro, o al revés, como están entre sí, ¿no? El hacia y el entre es lo mismo, pero visto así o así. Y en este sentido es la sucesión. Entonces, ese modo de estar, el tirón y el sonido, es sucesión, y sucesión es un ejemplo precisamente del campo de realidad. También está coexistencia, está posición, ¿no? Está espaciosidad, que es brillante que en un párrafo te resuma toda la topología y por qué la geometría está basada en la topología, ¿no? Que cuando habla de los puntos y tal, está hablando de topología, es fenomenal. Pero bueno, eso independientemente, ¿no? El punto es ese, que en este momento, bueno, ya digamos, podríamos cogerlo de Gibson para la siguiente sesión, pero porque básicamente es eso. Aquí lo que se está hablando en esta sección es del campo de realidad. Y el campo de realidad es cómo están esos contenidos. El hacia, el entre, el por, el luego de, eso son las formalidades, ¿ves? Por eso dice Zubiri, bien que no siento la causalidad, que sería discutible, lo podríamos discutir, ¿no? Pero sí siento la funcionalidad, ¿ves? Y la funcionalidad no es un contenido, sino es el modo como una cosa está dependiendo de la otra, como nos recordaba Enrique. Eso se siente. Y por eso dice, Hume tiene razón al decir que no se siente la causalidad, pero se equivocó al creer que vemos primero un tirón y luego un sonido. No, vemos eso, pero al mismo tiempo vemos su respectividad. Esa respectividad es formalidad de realidad. ¿Por qué? Porque lo que se ve es una cosa respecto de la otra, el modo de, ¿no? El ejemplo que yo doy, que está por ahí publicado, es el del vaso de agua. El vaso está dentro del agua, ¿no? O el vaso sobre la mesa era, ¿no? El vaso está sobre la mesa y la mesa está debajo del vaso. Eso también se ve o se siente, si quieres decirlo en términos más generales, se siente, pero no es contenido. Esto, por lo demás, como alguna vez dijo César, está bien informado de su ciencia de su tiempo. Y en este caso en particular, esto está informado de lo que se llamó la Gestaltkreis, ¿no? La Gestaltkreis es que el círculo de la forma es que cuando vemos o cuando percibimos, no percibimos la suma de contenidos, ¿no? Vaso y mesa, yo no simplemente veo vaso más mesa, sino que veo una unidad vaso-mesa, ¿no? Bueno, pues esa unidad que no es contenido, ese más, es justamente el vaso hacia la mesa y la mesa hacia el vaso. Ese hacia no es un contenido, es el modo como el vaso está en función de la mesa y la mesa en función de el vaso. Ahí está el campo de realidad. Entonces, y de esto se trata. Y en ese campo de realidad, pues hay una cierta estructura, lo que ya habéis visto, ¿no? El primer, no sé cómo llama, el primer plano, el fondo, la periferia, lo que se quiera. ¿Cómo varía eso? Como decía Enrique, la variabilidad, ¿cómo varía? Pues en función, yo no lo dice, creo yo que en función de la tensión, pero definitivamente esa variación sí que está puesta por la inteligencia sentiente, porque estamos hablando en términos noológicos. Y eso. Nacho, ¿quieres hablar? Si no quiere intervenir nadie, pues seguimos un poco charlando un poquito. Yo creo que en Zubiri, sinceramente, y he tenido la sensación siempre que lo he leído, Zubiri mete y saca al aprensor constantemente cuando le da la gana,
Es decir, juega la sensación que tengo es que juega con dos barajas, es decir, ahora la inteligencia se entiende, pero ahora no, ahora hablo de las cosas mismas, pero ahora la inteligencia y así. Y esos puentes no están tan claros, que es lo que el grupo de filosofía fundamental está tratando de decir. Bueno, aquí hay un momento noológico, aquí hay un momento reológico, vamos a distinguir bien cuáles son las formas de organización de cada uno y cómo desde uno llegamos hasta el otro, ¿no? Lo que Carlos llama realismo de partida y realismo de llegada, ¿no? Pero yo creo que en Zubiri eso no está muy claro. Él mismo entra y sale como le da la gana, y un buen ejemplo me parece que es los términos que escoge para caracterizar el campo de realidad. Al fin y al cabo, primer plano, hay una cosa determinada, el centro hay un destacamiento, fondo, luego la periferia, pues si es que eso, en fin, eso está cogido de la Gestalt o de donde sea, pero en fin, que a mí este análisis del campo de realidad no me dice nada. O sea, no me dice nada porque la distinción formalidad-contenido y todo eso de lo que habla y el tema de la aprensión primordial de realidad me parece profundamente sugerente y sugestivo. Pero el momento en que Zubiri se pone a hacer distinciones de este tipo aquí, luego hay sintaxis, que nos dice la disposición dentro del panorama de la cosa. Yo creo que si tú no estás en el momento, o sea, a mí que me expliquen si no estás en la percepción cómo haces estas distinciones. Es decir, yo no lo entiendo. Es decir, me sugería la misma pregunta. Es decir, ¿cuál es el criterio de delimitación de un campo respecto de otro? ¿Dónde se establecen los límites internos y externos? ¿Y quién los establece? Que es un poco lo que decía Enrique, ¿no? Que a veces es como, bueno, pero esto será para alguien o tiene que haber un sujeto que experiencie, etcétera, ¿no? Y es que, fíjate, el propio... Es verdad que hay que tener cuidado con las palabras, pero claro, dices, es que el vaso está sobre la mesa, ¿no? O la mesa está debajo del vaso. Es que sobre y estar debajo de son categorías sacadas de la estructura corporal humana y de nuestra forma de coordinación espacial y motora de la experiencia, ¿no? Yo me estaba acordando ahí del libro de Metáforas de la vida cotidiana, ¿no? Que es muy interesante. Pues claro, en el momento en que la caracterización de ese campo de realidad, de la respectividad o en función del vaso en función de la mesa y la mesa en función del vaso, está caracterizado por categorías cuya referencia es estrictamente del apensor, yo no veo cuándo hemos salido, o sea, cómo podemos afirmar que estamos en el campo de realidad y no estamos dentro del campo perceptivo como tal. Por eso al principio me salía a mí esa duda, ¿no? Bueno, yo sigo sin verlo claro, sinceramente. Con permiso del presente, me vuelvo a colar. Nacho, estoy de acuerdo contigo en que hay una ambigüedad constante y es problemática entre el momento metafísico de la investigación y el momento neológico de la investigación, y eso es un ejercicio, una tarea para nosotros y una tarea afortunadamente muy divertida. Pero creo que dentro de esta ambigüedad el problema es qué estamos diciendo cuando decimos campos de realidad en el contexto del estudio de inteligencia y logo o de inteligencia sintiente en la trilogía entera. Es que no estamos diciendo campo de realidad como cuando en reología decimos campos físicos de respectividad. Estamos diciendo, en todo caso, lo que en alguna ocasión yo he intentado llamar, también por proponer otro nombre y ponernos de acuerdo, campo logal. Digo campo local porque es de realidad, porque es más que meramente perceptivo, porque esas percepciones o esos contenidos de la percepción están en virtud del de suyo. Y ahí tendríamos un puente de conexión y de diferencia entre Gibson y Zubiri. ¿Cuál es lo que ha dicho Carlos? ¿Cuál es la idea de Zubiri? La formalidad de realidad, el de suyo. Entonces tú dices, no nos salimos del campo perceptivo. Claro, pero si no nos salimos del campo perceptivo de un aprehensor que es sentidigente,
Entonces un campo perceptivo de percepciones en tanto que de suyo, en tanto que respectiva, en tanto que dinámica, etc. Y entonces ahí, con esa formalidad, las formas también son ya distintas. Las formas, pues serán, por ejemplo, pues la de la realización de las simples aprehensiones, y con eso estoy haciendo ya spoiler, que veremos en las sesiones futuras. De todas formas, estoy de acuerdo en esa ambigüedad metafísica, noológica, que hace que se cuelen ideas de una en otra y recíprocamente. No, ha salido el tema de la causalidad. Además, ahí Zubiri va como cambiando de opinión en cuanto a las palabras que usa. Pero ha sacado el tema de la causalidad en el momento de la funcionalidad, y esto, desde mi punto de vista, no sé qué opinaréis, es un asunto reológico, es un asunto metafísico. Pero sin embargo, se supone que nos estaba hablando de la funcionalidad del campo de realidad local. Y esa funcionalidad, eso lo veremos probablemente en las últimas sesiones, es una funcionalidad del mundo intelectivo, es una funcionalidad de mi vida, por así decirlo. Y no la funcionalidad que se destila cuando se destila en biología, bueno, en un análisis trascendental de lo que estudian los biólogos, de lo que estudian los físicos, de lo que estudian los psicólogos y los etólogos también, porque también son campos físicos de respectividad, las interactividades de las personitas y de los monitos y de todas estas cosas. Pero entonces sería como, entonces, ¿por qué no es mero campo perceptivo? Porque en el mero campo perceptivo, en el que estoy de acuerdo, también entran las teorías de Gibson, no hay el de suyo. De todas formas, voy a aprovechar también para romper una lanza a favor de la elección del texto, y era un poco precisamente por apuntalar que existen evidencias psicológicas y psicofísicas para incluso en los animales hacer ver que los animales perciben entornos, cosas unas en función de otras, y que hay una percepción motricidad numeralmente única. ¿Sabes? Que esto viene ya de la parte animal. Lo que pasa es que eso, que ya Zubiri añade el de suyo, Zubiri añade la formalidad de realidad, y ahí es donde podemos seguir trabajando filosóficamente. Y algo parecido también ha dicho Daniel Rubio en el chat, por ejemplo. Y eso. Dime, Nacho. ¿Tú entonces crees, César, y echándole un hilo a Enrique, a ver si, como que es importante distinguir campo de realidad de campo físico de respectividad, tal y como se conceptualiza en reología? ¿Y crees que una diferencia, digo por llevarlo a términos que yo pueda entender, ¿tú crees que una diferencia puede estar en que el campo de realidad requiere experiencia consciente? Y ahí es donde le tiro el hilo a Enrique. Y el campo físico de respectividad no tiene por qué implicarla. O no va por ahí. Yo no me atrevo a hablar ahí de experiencia consciente, ahora le paso a Enrique. No porque no haya experiencias conscientes en los campos locales, que las hay, sino porque también creo, y lo digo así un poco improvisadamente, que hay experiencias inconscientes en los campos locales, por ejemplo. Yo creo que la clave o el kit del campo local es que soy yo haciendo cosas. Bueno, yo, si estuviese aquí un amigo en común nuestro, diría que no soy yo, que somos las hordas. Pero, entenderme, soy yo. En tanto campo de realidad. Claro, pero ¿por qué de realidad? Porque yo hago las cosas, también estas son mis palabras, ¿eh? Cuando un sentiligente hace las cosas, el sentiligente no está ya en el centro. Lo que está en el centro son las cosas. Es decir, el inteligente está en el centro porque también es un animal y no puede dejar de ser un animal. Y esto de estar situado en el centro y no sé cuánto lo leímos en su momento en la primera temporada con estructura dinámica de la realidad, cuando hablaba de los organismos que ya están situados, orientados y no sé qué, no sé cuánto. Pero gracias al de suyo, Lucas antes nos decía, Gison está pensando en un animal que quiere seguir subsistiendo. Claro, ahora yo me puedo poner un poquito romántico, por así decirlo, y decir, nosotros somos unos animales que queremos que lo que subsistan sean las cosas, por así decirlo. ¿No? Quitando todo el romanticismo, lo que quiero decir es que pues, experiencias conscientes, experiencias inconscientes, pero en cualquier caso la clave es el hecho de que es mi flujo vital en una continuidad de campo en el que entran cosas, salen cosas, y eso es lo de el desplazamiento del horizonte, etcétera, que también ha explicado Pablo, pero todo lo que entra y sale
en tanto que de suyo, en tanto que en propio, en tanto que respectivo. Y en ese sentido, de repente es como que me descentro yo y lo que se queda en el centro son las cosas del campo o el propio campo. Y por eso se puede pensar a partir de las cosas sin mí, y ya habría otro que diría la segregación del sujeto y no sé cuánto, pero tampoco me quiero meter mucho porque además nos queda todavía todo el libro que trabajar y un montón de follones, ¿no? Pero eso. No sé si por alusiones Enrique quiere decir algo o Pablo quiere decir algo. Yo solo disculparme porque me tengo que ir y tengo que recoger a mi hija que me está esperando en 15 minutos y no puedo intervenir. Me gustaría decir alguna cosa, pero vamos, del tema de la formalidad, también de cómo, desde muchas perspectivas, como la idea de intencionalidad de SEL también se diferencia claramente entre contenido y, bueno, y forma o, sí, o modo de presentación, y que tiene también un bagaje muy importante filosófico, al margen de Zubiri, también por lo menos en la literatura anglófona. Pero disculpadme de verdad porque me tengo Nada, nada. escapar, y lo siento mucho porque es en el momento más interesante. Si te animas, nos lo puedes dejar en el foro del Classroom y a lo mejor otro también se apunta y surge más Vale, debate. Un vale, abrazo, gracias. Enrique. Pablo, no sé si quieres decir algo tú Yo, por alusiones también. yo creo que el campo, tal y como lo explica Zubiri, es lo que no le da tanta importancia a la estructura general del campo como a la de figura, fondo y todas esas cosas, como luego a la segunda parte, que es la que realmente a él le interesa, es la del entre, la de la posicionalidad y la funcionalidad. Porque él lo que está intentando es luego explicar cómo la mente humana llega a saber lo que son las cosas en realidad, en el campo de realidad, en el campo abierto por la formalidad de realidad. Eso es lo que él intenta hacer, para poder luego decir cómo se toma distancia de la cosa, cómo se va a otras cosas, se generan las simples aprensiones, los juicios, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por eso digo que a veces la comparación con el campo perceptivo, los campos físicos, pues está muy bien, pero nos puede llevar, nos sale un poco de lo que yo creo que era un poco la línea del texto de Zubiri de inteligencia y logos, que va por ahí. O sea, el campo va a ser fundamental para poder entender cómo funciona el logo. Carlos. Yo añadiría dos cosas, a ver si no se me olvida porque no lo apunté. Es algo que tiene que ver con lo que dijo Pablo, pero lo primero es simplemente recordar, digamos, lo más mínimo de la noología, que sería que, bueno, y de la reología, ¿no? Porque hay, pero bueno, de este tipo de filosofía que la realidad es un carácter de las cosas. Voy a decirlo latamente, es una característica de las cosas, por así decirlo. Es una nota de las cosas, una propiedad de las cosas, como se quiere entender por el momento, ¿no? O sea, está en las cosas. Ahora bien, esa característica suya de las cosas que se llama realidad, la aprenden, la sienten, la perciben, si se quiere decir, unos cuantos sentientes o unos cuantos intelectores, como unos cuantos aprensores, como se quiera llamar. Es decir, una piedra no aprende como realidad, pues eso, el fuego, lo que sea. Interactúan como cosas reales, sí, pero no tiene una intelección de realidad, ¿no? De la realidad del fuego, de la realidad de la piedra, etc. ¿Quiénes son esos organismos que pueden sentir esa característica de las cosas? Según Zubiri, solo el ser humano. Nosotros creemos que no, pero creo que ahora mismo ese no es el debate, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dentro de los que pueda haber, el ser humano es. Y eso, digamos, ¿con qué facultad lo siente? Pues con eso que en el ser humano se llama inteligencia sentiente. Ya está, así de fácil. Es decir, así como los mosquitos ven una característica de las cosas que es, por ejemplo, el calor, ¿no? Porque lo pueden sentir de alguna manera, lo pueden ver, ven la radiación infrarroja, pero nosotros no. Bueno, pues en ese sentido también nosotros podemos ver esa característica de las cosas que es su realidad. Así dicho muy esquemáticamente, muy caricaturescamente, para que se entienda que eso es, en ese sentido, lo que la aprehensión, perdón, lo que la inteligencia siente
cuando tiene cosas frente a sí, digámoslo así. No solamente ve su color, más o menos intenso, más o menos amarillo, más no sé qué, sino además siente que es real. Ah, vale. Que hay otros animales, seguramente también, a eso no viene a cuento ahora mismo. Bueno, dicho eso, quería decir lo de algo que tenía que ver con lo de Pablo y que también había dicho Nacho por ahí. Em, Distinguir entre campo de realidad y campo perceptivo no es, a mi parecer, o sea, dos campos, ¿no? O sea, recordemos que lo que hay en estos libros es un análisis, ¿no? Muy quirúrgico de cómo percibimos, o de cómo sí, cómo aprendemos precisamente con esto que se llama inteligencia sentiente. Y entonces, de alguna forma hay que escribir, no se puede poner todo de golpe, porque si se pone todo de golpe, pues ya no haces filosofía, haces arte o qué sé yo, haces ahí como Rothko o quien sea, ¿no? ¡Pam! Azul, ahí está, tienes todo azul. No, no hace falta hablar más del azul, tienes ahí el lienzo azul, ¡pum! Pero es arte, es otra cosa. Entonces aquí hay que escribir, y como estamos mediados por el lenguaje, pues hay que escribir cronológicamente, primero una cosa, luego otra. Pero en cualquier caso, si queremos verlo así, el campo de realidad y el campo de perceptivo están superpuestos, porque es el mismo campo. Solamente, o sea, y nunca estamos fuera del campo, es decir, siempre estamos ya aquí, no es que está la inteligencia sintiente y luego va construyendo aprehensión primordial de realidad y luego de esa aprehensión primordial surge el campo de realidad y luego de ese campo, no es el idealismo de Hegel o de quien se quiera, no. Está haciendo un análisis de cómo ya estamos aquí, ahora mismo, entre esta botella y entre tal y ahí, ya estamos ahí, vale. Y en ese análisis, pues estoy justamente ya siempre en un campo perceptivo. Pero es que es en ese campo perceptivo, además de que haya cosas, están esas cosas sentidas como reales. Ah, vale, eso significa que junto con el campo perceptivo está el campo de realidad, ¿no? O el campo de formalidad de realidad, si quieres, hablándolo no lógicamente, de esas cosas reales. Y lo que le interesa en este primer apartado es centrarse en ese campo de formalidad de realidad del campo perceptivo. Porque si el campo perceptivo se organiza como una botella aquí y un libro acá, es de alguna forma porque hay de alguna forma esa especie como de estructura de trasfondo, si se superpuesta, que es el del campo de realidad y que por tanto me hace ver que esta botella está al lado del libro y el libro a la derecha del vaso y el otro a la izquierda de. Es verdad, las dos, como has dicho Nacho, son nociones antropológicas. Sí, perfecto. Por eso esas no son las nociones que se utilizarían filosóficamente. No es abajo de arriba de, a la derecha o a la izquierda, sino hacia, entre, etcétera. Es un campo de las propias cosas, porque las cosas ya están ahí, pero el ser humano puede verlas, ¿no? Y otros seguramente también. Pero insisto, en este caso, que es el que se está analizando, es el que puede ver esas relaciones, si se quiere, entre unas y otras. No solamente ve botella y libro, ve botella hacia libro y libro hacia botella. Ese hacia también lo ve, lo siente, como quiera que se sienta, porque no solamente es visión, también es audición, hay no sé qué, y ya sabes, ¿no? Hay 11 sentidos y todos los que se quieran. Bueno, vale, esta es la idea. Entonces, como ya estamos en el campo perceptivo, ese campo perceptivo no es como para otros animales, digamos, menos inteligentes, no voy a poner ejemplos para no equivocarme, pero como otros animales menos inteligentes, no es simplemente un campo perceptivo de estímulos, es un campo perceptivo de realidades, de cosas reales, ¿no? Probablemente el resto de primates también lo sientan así, probablemente los córvidos también lo sientan así, seguramente el pulpo también lo siente así, qué sé yo, ¿no? Pero no solamente ese campo perceptivo, o sea, no solamente ese campo perceptivo es color rojo, caliente, sino es el rojo hacia el vaso que es rojo, por ejemplo, ¿no? Y ese hacia se está viendo precisamente como una formalidad, como realidad. Entonces esta es la idea, no es que estemos fuera del campo perceptivo, estamos siempre en el campo perceptivo, pero ese campo perceptivo podemos sentir, nosotros con esa inteligencia sintiente, la estructura de formalidad de realidad que hay en él. Y a eso se llama campo, diríamos entre paréntesis, campo de formalidad de realidad, ¿no? Y esto es muy significativo. Insisto, otros animales seguramente también lo sentirán, pero en este caso lo que se quiere decir es que independientemente de cómo sientan los animales, ¿cómo sentimos nosotros? Y sentimos formalidad, no solamente los contenidos, ¿no? Nos quedan hacia, debajo, tal, arriba, bueno, debajo o arriba, sí, pero así lo llamamos nosotros, pero en realidad es hacia, es entre, es por, es tal, y eso, que por lo demás ya de alguna forma lo decía Scotto a su manera, hace 700 años.
Habrá que montar una sesión extraordinaria sobre lo de los animales que son o no inteligentes para terminar de discutirlo, porque es una cosa que siempre sale y además que nos motiva mucho. José, por favor, cuando quieras. Gracias, es que se van cambiando las discusiones y ya se me van las ideas. Pero esto último que dijo Carlos, pues en realidad es parte de lo que yo hubiera querido decir. Eh, Les puse ahí una frase que igual piensan que no estoy bromeando, pero es una canción mexicana que dice, estoy aquí entre botellas ahogado por los humos del alcohol. ¿Verdad? Entonces, digo, perdón que ponga ese tipo de ejemplos, pero creo que nos pueden ilustrar más de lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, no es que está aquí la botella aquí, si me pongo a tomar, bueno, pues ya el efecto que me da la botella, pues ya me mete ahí en el asunto, ¿no? Me transforma, me mete, me hace vivirlo, ¿no? Digo, es un ejemplo loco, si quieren, pero que trato de que se entienda más esto de estar en la realidad, dentro de la realidad. Pero lo que yo quería hablar, bueno, primero decir eso, ¿no? Que ya también se dijo mucho, que se está hablando del campo de la realidad, del campo de las cosas, ¿no? Que si se percibe, percepción, mi esposa que se ha hecho psicóloga, peleo diario con ella, ¿verdad? Y peleo porque creo que a los psicólogos les preocupa mucho el tema de la percepción, ¿verdad? Entonces, dicen, es percepción, es que así percibes, es que el paciente lo percibe así, se percibe de tal forma. Entonces, parece ser que esa palabra percepción ya se nos pone en medio de la realidad y de lo que yo aprendo o lo que, o lo que me puede ser para mi realidad. Carlos lo ha aclarado varias veces y lo acaban de decir también por ahí, ¿verdad? Que cuando haya percepción, pues está en la realidad, o sea, o es una forma de estar en la realidad, o de tal forma se está entrando a la realidad, y es como, ahora sí que como yo lo entiendo, o sea, de alguna o de otra forma estamos en la realidad es más, la realidad es hacia, la realidad es campo, la realidad es amplitud, la realidad atrás, porque en el campo podemos movernos, es como yo lo veo, es como andar en el bosque. La semana antepasada anduve en el bosque, bueno, pues se mueve uno ahí en el campo y va entrando y va saliendo y va ampliando uno, ¿verdad? Conforme camina uno, avanza, va ampliando, así lo pone Zubiri, y me parece que así, de cierta forma, es lo que él trata de expresar y como son las cosas, como es las cosas cuando es para nosotros. Y aquí entro en esta discusión que ya va a haber que hacer un curso, un simposio, un análisis, lo que ustedes digan, sobre esto de que los animales también aprenden realidad. Se dice en términos generales, pero primero habríamos que decir que qué animales, ¿no? Carlos ha dicho muchas veces que el paramecio, pues, toma estímulos electromagnéticos o algo así, ¿verdad? Y pues animales más organizados en el sentido del sistema neuronal y todo sus órganos, todo eso, pues pueden ver, por ejemplo, hace rato dijo alguien, es un avance el que se pueda ver, que los organismos puedan ver, eso es un avance evolutivo muy importante, dijeron hace rato. Y imagínense pues que pueda, yo no digo es, en cierta forma, discernir, que yo creo que ahí está el hablar de aprehensión de realidad, ¿no? De inteligencia, discernir. Eh, un pollo, y aquí sí hablo cosas que yo he visto, no que leo. Un pollo sí es un animal netamente estimogénico, como lo diría Zubiri. Responden a la luz, al comedero, al clima, al agua, al hacinamiento, al movimiento que hace uno al entrar a la caseta, etcétera, etcétera. Son muy estimogénicos, o sea, responden a estímulo, pero un perro, que tenéis perros y que andamos lidiando con el perrito mientras estamos hablando, ¿verdad? Ese sí intelige en cierta forma, es decir, sabe hacerme gestos para que le vaya a abrir la puerta.
sabe pedirnos comida en cierta forma, sabe quién soy yo en cierta forma. No, no sé si me explico, ¿no? Eso sí se da en un perro y ustedes lo pueden ver, no, no se los tengo que decir, ¿verdad? Y así, bueno, la cuestión esta de los primates, yo no tengo experiencia ahí, pero hemos oído de las investigaciones con los primates. Sin embargo, y ahí va mi sin embargo, todo, todo lo que sabemos del comportamiento de los animales o de determinados animales, pues todavía dista de ser el comportamiento nuestro ante la realidad. O sea, nosotros tenemos una forma de habernos con la realidad que es inteligiendo y lo que sea el segundo momento reológico, ¿verdad? Ya nos pasamos del noológico al reológico, ¿no? Ya cuando explicamos, fundamentamos, probamos, todo este tipo de cosas, pues ya es un momento que, que los, que vamos a decir, pues hasta donde me consta a mí los animales no lo tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy oyendo, ya se fue Jean Paul, que quizás las máquinas lo van a empezar a tener, las inteligencias estas GPT aunadas a no sé qué otras cosas, ¿verdad? Ahí sí va a ser un cambio, pero lo forma en como nosotros estamos en la realidad, pues es lo que estamos alegue y alegue porque es como estamos nosotros, vamos. No, no, podemos ver cómo están otros, pero desde cómo estamos nosotros. Además lo vemos desde cómo estamos nosotros. No sé si me explico, ¿no? También hay esa reciprocidad, ¿no? Me viene la realidad, pero pues yo también intervengo ahí y desde esa forma, ¿no? Bueno, yo quería hacer esas aclaraciones, espero que se haya entendido algo. Gracias. Muchas gracias, José. Sembrando la polémica como no podía ser de otra manera. No, pero amistosamente. Pues si os parece bien a todos, podemos ir pensando en cerrar. Estaría bien quizá con una última intervención a modo de lazo cierre de los ponentes, de Lucas y de Pablo, en el orden que prefiráis. Gracias, César. A ver, yo creo que la idea de introducir el, el campo como el tema primordial de la sesión de hoy, encaminado a todo el proceso del seminario que vamos a hacer, era fundamental. O sea, me parece que es un buen comienzo. Y el plantear otras formas de ver las cosas desde las ciencias, otras explicaciones, pues también. Yo solo quiero decir una cosa, y es que el campo va a ser básico, total. O sea, es decir, no se puede entender el logos sin tener una idea clara del campo de realidad. Si no, no lo estamos entendiendo. Es decir, si, si yo sé que algo es una... A ver, y además viene bien para el ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Zubiri pone más adelante, haciendo un poco spoiler como has hecho tú y me perdonas. Yo veo algo que no sé lo que es, ¿no? Y en ese momento lo veo y digo, y dice Zubiri luego más adelante, haces un movimiento y tal, que luego lo explicaremos más en otras sesiones, y al final acudes a algo y dices, no, es un perro entre los árboles, o es una persona que está ahí escondida. Es decir, en ese momento ni el perro ni la persona estaban en el campo perceptivo. No son sentidas, pero como dice Zubiri en alguna parte, dice, son sentidas. Es decir, han sido sentidas en su momento, estarán en mi memoria. Yo acudo a ellas. Es decir, que la actualidad es de una cosa entre otras y esas otras pueden ser que no estén en el campo perceptivo en ese momento. Y el logos funciona así. Por eso yo puedo decir que esa sombra que he visto es una persona, o esa sombra es un perro, o esa sombra es una rama del árbol que lo ha movido el viento. ¿Mm? Pero bueno, eso queda abierto y va a ser muy interesante el tema del logos en próximas discusiones. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Pablo. Lucas, ¿quieres comentar algo para cerrar? Sí, creo que más allá de la discusión y de las intervenciones, creo que igual, por supuesto que aparecen muchas otras cosas que quedan dando vuelta y que seguro que también son interesantes
espero que vayan apareciendo, ¿no? En este trayecto que vayamos haciendo el tema de la cognición, porque, por ejemplo, Pablo recién mencionaba el tema de la memoria. Curiosamente, para Gibson, la memoria no tiene nada que ver con el aprendizaje. Él dice, la memoria no nos sirve para explicar o sea, perdón, la memoria no nos sirve para explicar la percepción. Entonces, claro, luego ahí entonces tendríamos que pensar qué rol cumple la memoria, ¿no? Y qué rol cumple, si es que cumple alguno dentro del logos o no. Qué rol cumple el aprendizaje también. Qué rol cumple nuestras disposiciones que tenemos como organismos, como animales, etcétera. Porque evidentemente, más allá de que yo reciba este campo perceptivo, y lo pienso por lo que decía José, ¿no? De esto de los psicólogos y qué sé yo. Claro, más allá de que hay un campo perceptivo o de que yo reciba esta información del medio, ¿cierto? También esta información me llega en mi yo estarme moviendo, ¿no? En el estar moviendo. Entonces, mientras yo me estoy moviendo, hay ciertas disposiciones, por ejemplo, que pueden ser afectivas, que pueden ser de diferentes maneras, que pueden ser energéticas, que pueden ser atencionales, que por tanto también van a influir dentro de la percepción. Porque, por ejemplo, no sé si aquí creo que la línea también es fina cuando hablamos de percepción, hablamos de atención, sobre todo en psicología, pero por ejemplo, si yo estoy, no sé, de tal manera, voy a ver ciertas cosas y no otras. Si yo me compré un auto blanco hace un par de días atrás, voy a empezar a ver más autos blancos, ¿no? Evidentemente que eso tiene que ver con la atención también y cómo yo voy focalizando mis sistemas perceptuales, pero también se toca con la percepción en la medida de que la información que estoy recibiendo también se filtra a través de esto que, por ejemplo, en neurociencia se ha hablado como de memoria emocional o memoria atencional, etcétera. Entonces creo que sí que hay muchas otras cosas que aparecen ahí, y va a ser interesante ver cómo se les puede empezar a dar como una especie de diálogo, como diría Carlos, que no haga este cortocircuito con lo que estamos hablando de filosofía. Genial, muchas gracias, Lucas. Carlos, brevemente, ¿quieres apuntar? Sí, brevemente a propósito de ese no cortocircuito, para decir algo de Gibson y que bueno, que sirva que se haya traído hoy a la palestra, podríamos decir que lo que para Gibson es este paisaje ecológico en el que percibimos, ¿no? En ese, o sea, digamos, ese es el campo perceptivo, ¿no? Es decir, el gran hallazgo o el gran aporte de Gibson es que la percepción es un campo, ¿no? Y no solamente es una cosa ahí homogénea y tal, ¿no? Y quieta de una persona, como de un sujeto, ¿no? Que está quieto y percibe un objeto, ¿no? No, sino que es todo ese campo, tal, en el que además me muevo y por tanto unos umbrales se hacen más cortos, más pequeños, las cosas salen del primer plano y se van al segundo, todo eso es lo que dice Gibson, es el campo perceptivo del que empezó hablando Subir. Pero resulta que en ese campo perceptivo del que habla Gibson, de alguna forma, si las cosas pueden estar en un primer plano, en un segundo, o relacionarse con lo otro, o tal, o el color no sé, el color del cielo, con tal cosa, eso es precisamente por el campo de realidad. Es decir, lo que posibilita, vamos a decirlo así, el que en el campo perceptivo, o sea, que el campo perceptivo sea ecológico, o sea, tenga una sintaxis, por así decir, sí, una sintaxis, dicho grosso modo, es que esa taxis es precisamente la formalidad de realidad, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, es bueno, sí, haber traído a Gibson, pero precisamente como ejemplo del campo perceptivo, campo perceptivo, cuyas relaciones ecológicas serían justamente sentidas por la inteligencia sintiente como realidad, ¿no? Como Asia, como entre, como tal. Eso sería. Sí, Pues genial, genial cierre, y con esto yo creo que nos ha quedado una sesión muy chula, muy injundiosa. Animo a todos los participantes a que escriban en el Classroom, en el foro, las ideas que se les hayan quedado en el tintero para ver si ampliamos un poquito. Y, ¿por qué no? También convoco a un posible voluntario o voluntaria si quisiese escribir una nota de realidad a modo de síntesis, cuaderno de bitácora, resumen de la sesión o ideas principales de la sesión o ideas que les hayan impactado, para así darle un poquito más de amplitud al grupo de trabajo. En cualquier caso, nos veríamos ya el 25 de abril, siendo los expositores Daniel Rubio Adán,
como primer expositor y Alejandro Moreno Durán como segundo expositor, a partir del capítulo 3 de Inteligencia de Logos. Y fijaos por dónde un texto complementario hablando de la carga cognitiva en la percepción. Así que, pues, encantado y muchas gracias por vuestra participación y asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo a todos y a todas.